estamos hablando en esta semana sobre, sobre un tema bien medular, y es la necesidad de precaver el libertinaje de la gracia en la iglesia de Cristo. ¿De qué estamos hablando? El libertinaje de la gracia en la iglesia, ¿verdad que sí? Y la semana hemos hablado mucho sobre eso, todos los elementos, y la semana pasada comenzamos a hablar no del qué, sino del cómo. Ya hablamos de qué tenemos que cuidarnos, ya hablamos cuál es el mal que puede tratar de seducirnos e influenciarnos. Amén. Así que hablamos de ese qué y comenzamos a hablar del cómo poder ser librados del libertinaje, ¿verdad? De la gracia, y mantenernos firmes en la voluntad de Dios, disfrutando a Cristo sin caer en extremos. Amén. ¿Sin caer en qué? Y estamos posicionados en el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, ahí al ladito de Apocalipsis, con un solo capítulo. La semana anterior estuvimos hablando en la primera parte de este verso, Judas 1:20. Acompáñame, por favor. Cuando esté ahí, me confirma, por favor. En Judas, capítulo 1, verso 20, dice la escritura: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otra vez, y ahora lo decimos todos. Y si no pueden proyectar, se lo agradezco para que los que no tienen Biblia puedan leer y declararlo con nosotros. Leemos todo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Si usted ha escuchado los mensajes anteriores, le recomiendo que lo escuche para que se ponga en contexto. Pero desde el verso 3 en adelante, el apóstol está llamando la atención de sus destinatarios de la iglesia del Señor en aquel momento, para que se cuidaran de cierta gente que tenían cierta mentalidad contaminante y dañina, y que se habían filtrado en la iglesia. Hemos definido cada una de esas mentalidades, lo que implica, y la semana anterior hablamos de cómo podemos contrarrestarla. Y aquí está en este primer verso el consejo apostólico que le dice que para poder contrarrestar, por ejemplo, la mente libertina que tiene que ver con gente corrupta que convierten en libertinaje la gracia de Dios, no sometiéndose, una de las características de ello es no sometiéndose a ningún tipo de autoridad, blasfemando es otra. ¿Están conmigo? ¿Lo recuerdan? Blasfemar, que es hablar mal de Cristo, de su iglesia, de su obra, de su propósito eterno y de todo lo que es Dios. Blasfemar es hablar mal, y Judas dice son blasfemos, andan en el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de que todo lo quiero hacer rápido, bueno y barato, o todo lo quiero rápido, bueno y barato, y para todo me sacrifico, pero no voy a sudar para las cosas de Dios. ¿Qué hizo Caín? No, Caín también, te sabe que mató a su hermano, que era un asesino, un envidioso. ¿Verdad que sí que era envidioso Caín? Que fue envidioso, que fue celoso, irrespetuoso. Cuando Dios lo abordó, le dijo: ¿qué tú me estás preguntando a mí? Yo no soy guarda de mi hermano. No era el guarda, porque era ¿quién? Su asesino. Entonces, son personas que entran en un degradar de la conducta, van cayendo y cayendo, y tienen estas características, ¿verdad? Parecida a las de Caín, que es: no quiero sacrificar a Dios, no quiero hacer las cosas como Dios
la pide, como Dios la enseña, como Dios la demanda en Cristo, aún en la gracia, para crecer en mi fe y fortalecer mi vínculo con Cristo, sino que todo lo quiero cómodo. Caín ofreció una ofrenda cómoda, pero Abel ofreció una ofrenda conforme al diseño, que era sacrificar, matar, sudar. ¿Está conmigo? Buscar leña. ¿Cuántos recuerdan ese principio? Pero Caín cogió una frutica sin sudor, la metió en su canasta. No era que eran malas, pero que no era conforme al diseño, porque para relacionarse con Dios y pedir perdón de los pecados en la ley, y aún en Cristo se cumplió en su máxima expresión, había que derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Entendemos el principio? Porque muchas veces no entendemos por qué Dios aceptó la ofrenda de Caín y no aceptó la ofrenda de Abel. No era porque Dios tenía exclusivismo, sino que uno lo hizo conforme a y otro lo hizo conforme a su alma, a su querer, a su ego, a lo como sentía. ¿Me está entendiendo usted? A como le era más fácil, y otro lo hizo conforme a lo que Dios había dicho. Algo le pasó parecido a David, con una buena intención. Amaba a Dios, amaba la presencia de Dios, era un hombre de oración, un hombre de alabanza. ¿Cuántos saben que David era un hombre de Dios? ¿Verdad? Pero cuando quiso traer el arca, no lo hizo la primera vez conforme, diga, al diseño. No lo hizo conforme al diseño, no la trajeron los sacerdotes en los hombros, sino que la montó en animales, tropezó, se murió alguien por vivir, por hacer las cosas fuera del diseño. Porque cuando nos movemos fuera del diseño divino, lo único que produce es muerte, pérdida y el sentir de muerte, que es un sentir de desánimo, de disgusto, de insatisfacción, de debilidad. Que ese sentir de muerte, reitero ahora en el nombre de Jesús, sea absorbido por la vida. Por la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vimos eso. Lo vimos con gran detalle y vimos muchos aspectos interesantísimos. Vimos a Coré, vimos a Caín, vimos diferentes personas. Pero la semana pasada nos enfocamos en la fe. Diga, la fe. Y hablamos que la fe verdadera, la fe, hay dos tipos de fe. Fe objetiva y fe subjetiva. La fe objetiva tiene que ver con todo lo que Cristo ha hecho, con todo lo que Cristo es, con lo que Cristo ha hecho, con lo que Él logró y con lo que Él nos dio por su gracia. Así que la fe como creencia, diga, sistema de creencia. La fe es que, primeramente, un sistema de creencia, amén, que tiene sustancia en la verdad del Hijo de Dios. Si lo que creo no está basado en lo que es Cristo y en lo que Él hizo, lo que tengo es presunción e imaginación y emoción. Nuestra fe tiene una sustancia, no es lo que yo quiera creer para mi propia conveniencia, no es lo que yo quiera creer que va a pasar, sino que la fe tiene una base, diga, la verdad. Tiene una sustancia que es que diga la verdad. ¿La verdad de quién? ¿Mi verdad? ¿Su verdad? No, la verdad del Hijo. Amén. Así que esa es la fe objetiva, es el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo. Si alguien le dice, ¿cuál es tu fe? Usted dice, no, que yo creo que Dios me ha bendecido y que voy para el cielo, me libró del infierno. Sí, está bien, pero ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Sabe qué quiere decir? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Está conmigo? No, es que yo cuando siento. Cuando hablo, cuando decreto. Y a mí hay que oírme. No, está bien, todo eso es bueno, eso es válido. Usted lo puede hacer, porque cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. Yo estoy hablando de algo más profundo. Dígame su fe. ¿Está conmigo? Entonces, la iglesia contemporánea puede describirte lo que ha sentido en un culto, pero no puede describirte en qué es lo que cree. ¿Estás conmigo? Describí una cosa, se me metió por la cabeza y me bajó por los pies. O otros dicen, se me metió por los pies y me subió por la cabeza. Son experiencias momentáneas. ¿Está conmigo usted? Pueden describir sentires, pero no pueden describir fe.
Pero lo que te salva no es lo que tú sientes, lo que te salva es lo que tú crees. En quien tú crees. ¿Cómo lo crees? Para tú ganarte a otro para Cristo, aparte de tú decir lo bien que te sientes, tú tienes que decirle por qué. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué tú te sientes así? ¿Está conmigo? Diga conmigo, el conocimiento de la verdad. Así que el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo es lo que constituye la sustancia de nuestra fe. Y si alguien le aborda y le dice, como dice Judas, que tenemos que estar listos para dar razón y presentar defensa ¿de qué? De nuestra fe. ¿De qué? De nuestra fe. Así que tenemos que saber en qué consiste nuestra fe. Dile que está a tu lado, ¿en qué es lo que tú crees? ¿En qué tú crees? ¿En qué y en quién? ¿En quién y en qué? Póngale en el orden que usted quiera. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser ejercitados y entrenados para nosotros poder hablar con autoridad, con firmeza, con claridad lo que nosotros creemos. ¿En quién creemos? ¿Quién es para nosotros? Y no solamente para nosotros, para el universo, conforme dice la palabra, y lo que Él ha hecho y cómo eso nos ha afectado a nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo eso beneficia al que cree? Amén. Entonces esta es la fe objetiva. Fe objetiva está constituida por la verdad de Dios en Cristo. Entonces tenemos que aprender qué es lo que Dios ha dicho en Cristo. ¿Cuál es la verdad de Dios en Cristo? La semana pasada vimos un aspecto muy interesante que fue redención. ¿Cuántos se saben redimidos? ¿Cuántos se saben renacidos en Cristo? Santificados, reconciliados. Esas son verdades que están ¿en quién? En Cristo. ¿Cuántos han recibido la gracia y han entrado en ella por la fe? Diga conmigo, riquezas de la gracia que se adquieren y la disfrutamos por medio del entendimiento de la fe. Así que la fe está estructurada por todo lo que es una verdad en Cristo. Lo que Él es, lo que Él hizo y lo que ha hecho en nosotros al estar en nuestros corazones. Amén. Diga fe objetiva. Así que debemos de conocer y poder explicar con claridad, amén, lo que nosotros hemos recibido. Lo que hemos recibido. Porque eso es el contenido de nuestra fe. Ahora, la fe también tiene un aspecto subjetivo, que es confianza y dependencia. ¿Qué es qué? Y esa fe, que es subjetiva, yo digo, yo tengo fe, usted puede tener fe, Dios le dio fe. ¿Por qué usted está seguro que usted tiene fe y nosotros estamos seguros? Porque lo dice la palabra en el mismo Romanos 12, verso 3, que a todos se nos dio una medida de fe. ¿Cuándo se nos dio una medida de fe? El día que tú fuiste expuesto al conocimiento de Cristo. El día que escuchaste de Cristo, que te hablaron de Cristo, que entregaste tu vida a Cristo por el conocimiento de Cristo que se te expuso, esa palabra que entró a ti por medio de un cántico, por medio de una persona, por medio del trato directo de Dios, la palabra de Dios trajo a tu corazón fe. ¿Está conmigo? Así que esa fe está supeditada a la medida del conocimiento y del entendimiento. Amén. Entonces, mi fe, que yo creo, lo que yo confío, lo que yo espero de Dios, tiene que estar gobernada por la fe subjetiva, que es la verdad de Dios en Cristo. Así que yo entiendo esa verdad de Dios en Cristo y voy a tener confianza y voy a tener esperanza también. Y voy a tener una fe que es la creencia. Yo creo, muchos decimos, creo en Dios, le creo a Dios. Pablo mismo decía, yo sé a quién le he creído. No solamente un concepto en lo que yo he creído, sino a quién le he creído. Amén. ¿Por qué? Porque él primero entendió y recibió la fe objetiva de alguien. Amén. Que la fe es la vida y la obra de alguien. Dígaselo al que está a su lado, lo último que yo dije. ¿Qué fue lo que dije? ¿Y quién es ese alguien? ¿Cómo se llama? Cristo. Amén. Así que cuando entiendo la vida y la obra de alguien, ese entendimiento, ¿qué hace? Diga, me transforma. Me transforma y me pone en una plataforma y en una condición de libertad, de plenitud. Amén. De realidad espiritual, sin importar
lo que estés pasando en la circunstancia natural y lo que estés sintiendo el alma, porque la realidad espiritual es más poderosa que la natural. Amén. Así que Pablo decía esto: yo sé a quién he creído, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos fe de las dos maneras, que crezcamos en el entendimiento de Cristo y de su verdad, de su obra, de su persona, de su propósito, de su reino. Alguien me dice amén. Y que crezcamos en confianza y dependencia de Dios. Amén. Así que eso tiene mucho por donde cortar, pero lo próximo, y es lo que quiero abordar, es que dice el verso 20, la segunda parte, de cómo, y estamos viendo cómo permanecer firme sin caer en libertinaje. Estamos viendo en la solución. Diga, solución. Porque la iglesia no quiere ser ni como Caín, no debe de ser ni como Caín, ni como Coré, ni como ninguna de esas gente que vimos anteriormente, sino que la iglesia es Cristo en la tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, así que Cristo está en la iglesia y la iglesia está en Cristo y son uno. Así que la iglesia es el hijo corporativo en la tierra, es el hijo de Dios en la tierra. Dice amén. Así que por eso es que Cristo está dentro de ti, dentro de mí. Tenemos su espíritu, tenemos su vida, tenemos su verdad. Y recuerde que Él es nuestra cabeza como cuerpo y es el fundamento como iglesia. El fundamento de la iglesia. Y quien, como dije al principio, la edifica. El segundo punto para permanecer sin caer en libertinaje, en esa vida liviana, esa vida ligera, en esa vida desenfrenada, en esa vida religiosa, humanista que hemos estado confrontando y hablando, ¿qué es lo que nos va a librar? Diga conmigo, estar edificado en la fe. Eso es lo que dice el 20, ¿verdad que sí? Edificado sobre vuestra santísima fe. Y lo segundo, ¿qué es lo segundo? Dice el texto. ¿Perdón? Pero díganmelo, mis amores, si lo tienen ahí. Orando en el Espíritu Santo. Vamos a aprovechar este momento. Y antes de yo avanzar, me gustaría que usted se suelte un poquito y oremos. ¿Qué usted cree? Para practicar esta palabra, incluso antes de terminar de exponerla. Vamos a orar al Espíritu Santo para que podamos entender esta dimensión a la que Dios nos está llamando a vivir dependiente del Espíritu. ¿Alguien se une conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, me gustaría que pudiéramos orar todo. Que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos. Que tu Santo Espíritu pueda producir en nosotros el querer como el hacer. Que aquel poderoso Señor, nuestro amado Jesucristo, que tiene el poder para mantenernos firmes, nos pueda dar entendimiento de esta fe y de esta gracia que es vivir lleno de tu Espíritu y dependiendo de tu Espíritu, para gloria de tu nombre. Te pedimos que tu amor, tu justicia y tu paz, Señor, se manifiesten en nosotros. Te pedimos que todo lo que está en la mente, que no es conforme al orden y al diseño, siga siendo raído de nosotros. Queremos ser edificados en la santísima fe. Queremos también aprender a orar en el Espíritu Santo. No queremos orar basado en nuestras necesidades, ni emociones, ni conveniencia, sino orar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. ¿Puedo orar por alguien a su lado por esto? Pedirle al Señor abiertamente, sinceramente, Señor, que podamos orar en el Espíritu Santo. Que al salir de esta reunión, tu Espíritu Santo nos motive, nos inspire, nos lleve más profundamente a la vida de oración que nos va a preservar de caer en frialdad, en libertinaje y en corrupción. Oremos por la iglesia, amada congregación. Ore por su hermano que está ahí a su lado. Declaramos, Padre Celestial,
que tu gracia y tu luz alumbra nuestro entendimiento y que nosotros podemos crecer en el entendimiento de la fe. Que podamos crecer en el entendimiento de la fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo que este día estamos siendo probados con la tecnología. Amén. Pero la palabra de Dios es poderosa, es eficaz y es una espada que traspasa nuestro entendimiento. Yo quiero enfocarme en esta mañana en la parte B del verso que dice orando en el Espíritu. Diga orando en el Espíritu. Esta es otra herramienta que Dios nos ha dado para nosotros poder vencer la carne, poder vencer el sistema y librarnos de practicar, y valga la redundancia, de caer progresivamente en lo que es el libertinaje o la corrupción y la distorsión de la gracia del Señor. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo me va a guiar en la oración. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos una debilidad y es que no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar. No importa los años que tengamos en el Evangelio, en la vida, en el aspecto natural, aunque sepamos la retórica, decir la palabra correcta, subir el tono, bajar el tono, dar los 3 gritos o simplemente hablarlo bien, no importa cuán bien lo hagamos por medio de la práctica, tenemos que cuidarnos de que nuestra oración no sea retórica vacía y aprendida, sino que sea una oración realmente guiada por el Espíritu, inspirada por el Espíritu y que basada en la verdad del Hijo de Dios. Una oración que Dios nunca te va a responder es visítame Señor, visítame Señor. No te va a responder eso porque Él ya habita en tu corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es que Santiago, y vaya el libro de Santiago, dice que debemos de orar. Diga, orar. Sí, y este llamado en el libro de Santiago capítulo 1, vamos a ver que él dice en el verso 6, verso 5, vamos a leerlo para poner contexto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Perdón? Pida emocionado. Mientras más rápido usted grite, más Dios le va a responder. Así que dice ahí. ¿Cuál es el requisito para pedir? ¿Que pida? ¿Que pida? Diga, tengo que pedir con fe. Y esta fe no es la primera, no es el segundo tipo de fe que le acabo de hablar, que es la objetiva. La incluye, pero la primera es la que debe de gobernar para que la segunda sea efectiva y pueda recibir la respuesta. Así que Santiago dice, pidan con fe. Pidan con entendimiento de la verdad de Dios en Cristo para que lo que estén pidiendo, y más abajo lo dice, no sea para su propio provecho. Porque por eso es que algunos oran pero no reciben. Porque no piden, pero algunos piden y piden mucho, pero tampoco reciben. Así que el problema no es pedir. El problema es ¿qué pido? ¿Cómo lo pido? El entendimiento de lo que estoy pidiendo. ¿Alguien me dice amén si entendió? Así que dice, pide con fe. Tienes que entender lo que tiene para que no esté pidiendo algo que realmente no carece porque ya te lo dieron en Cristo. Si usted revisa las oraciones apostólicas, que eran oraciones con la característica que dice el apóstol Judas, orando con y en el Espíritu. Diga, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuál es una herramienta para no caer en libertinaje? Dígamelo usted. La segunda, orar en el Espíritu Santo. No en mi ego, no en mi necesidad, no en mi yo, no en mi criterio, no en mi aprendizaje. Tiene que dejar de ser algo mecánico para que sea algo espiritual y disfrutable.
Por eso que algunos odian la oración, porque conocen la oración mecánica, la oración que con un cuco nos dijeron, y nosotros los pastores también enseñamos: te tienes que orar, te tienes que orar, te tienes que orar. Esa oración impuesta. Pero la oración en el nuevo pacto, los hijos de Dios renacidos, no es algo forzado, ni debería ser algo forzoso, sino algo por naturaleza. El que ha renacido, el que ha recibido la vida nueva en Cristo, no es que no va a tener lucha, no es que no va a tener batallas en su carne, porque ahí es que están las luchas, ahí es que está en la batalla, en la carne y en el cuerpo de muerte, que quiere, que no tiene ánimo, que se siente cansado, que tiene sueño, que está decaído. Entonces en el cuerpo hay una batalla, ¿verdad que sí? Y también en el alma, con diferentes sentimientos, que estoy cargado, que tengo problemas, que no tengo tiempo. Entonces todas esas cosas del alma y todas esas cosas del cuerpo son luchas reales, claro que sí, pero nuestro amor por Dios y el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones debe ser lo que nos impulse a la oración como un momento, o más que un momento, como una práctica constante de disfrutar la presencia de Dios. ¿De qué dije? No es que usted se va a forzar ahí como hacíamos antes, porque yo fui pentecostal, más que cualquiera aquí, que usted se quedaba ahí 3 horas y ponía el reloj y iba mirando los minutos a ver si usted alcanzaba la hora, y ya usted no estaba diciendo nada, pero estaba de rodillas. Y engañosamente usted pensaba que estaba orando porque hizo la hora de rodillas y diciendo aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. No decía nada, no oraba conforme a la voluntad de Dios, no oraba por el Espíritu Santo, se dormía. No puedo decir muchas cosas porque me están grabando. ¿Verdad? Hacía muchísimas cosas. Se soñaba hasta con el Arcángel Miguel. Pero ahí estaba pagando el precio porque me dijeron que yo tenía que orar. No dijo nada. No afectó nada el mundo espiritual. Esa oración tampoco le afectó en el alma. No engendró transformación, porque al salir de la oración estaba tan enojada, tan irritada y tan carnal como antes de entrar. Levanta la mano y diga aleluya. Y es como un chiste que vi en Instagram, que estaba, eso es un chiste que hace como un meme, que estaba alguien orando y que nada más con una canción así: lléname Señor, y venía la hija así a abrir la puerta para decirle algo, y cogió ella de esa comunión tan profunda: lléname Señor, muchachos, y le dio 3 cosas y le tiró la Biblia. Estoy en comunión, estoy orando. O sea, le tiró la Biblia, yo no sé lo que tenía, y le dijo: no me interrumpa que estoy orando. Allá con un grito: no me interrumpa que estoy orando, ¿verdad? Se lo mandé a unos cuantos de lo que tengo ahí. Entonces esa es la incongruencia de decir que estoy orando, pero en realidad estoy en comunión conmigo misma. Jesús dijo que el religioso ora consigo mismo. Levanta la mano y diga aleluya. Dice que un fariseo que dijo: gracias Señor, porque yo no soy como este publicano, pobre pecador. Yo te doy diezmo, te doy ofrenda. Y le comenzó a hablar, dice Jesús, de sí mismo, de todos sus atributos, de todas sus virtudes, de todo lo bueno que él era. Y después ahí mismo viene un publicano, que era un judío que tenía derecho al pacto, pero que usted sabe que era odiado porque se había aliado con el pueblo enemigo, con los romanos. Los publicanos cobraban impuestos. Nadie quiere saber del que le cobra impuestos, ¿verdad que sí? Por eso algunos se lo roban. El Señor tenga misericordia. ¿Cómo que amén, Josefina? Que tenga misericordia el Señor, ¿verdad? Amén, sí, amén, ahora sí. Que la necesita el que se roba los impuestos. Entonces dice que aquí el publicano decía: Padre, y se daba en el pecho: sé propicio a mí, que soy un pecador. O sea, ten misericordia, mírame, no me tome en cuenta lo que soy, lo que hago, ¿verdad? Y con esa oración él dijo tantas cosas, pero dijo tantas cosas para con Dios, pero no dijo muchas cosas en palabras. ¿Por qué? Porque era una oración salida de un corazón contrito y humillado y consciente de su necesidad de Dios, consciente de su humanidad, consciente de su fragilidad, de su pecado, y no vino a justificarse, ¿verdad? Ni vino a autopromoverse, sino que vino a humillarse
apelando a la misericordia y a la gracia del Señor. Jesús dijo que el fariseo oraba consigo mismo, pero que el publicano oró al Padre y que el publicano salió justificado. ¿Y qué es lo que justifica el hombre? Diga, la fe. ¿Qué es lo que justifica el hombre? Fuimos justificados por medio de qué. Así que este publicano rompió la esfera del tiempo y Jesús declara que aún, ¿verdad? Hablando en cuanto a la fe, él creía que por medio de la humillación y del sacrificio que se estaba haciendo en el templo, porque estaba frente al templo, Dios podía darle misericordia. Y él oró y declaró su fe. Recuerde que los sacrificios de la ley lo que anunciaban eran a Cristo, ¿verdad que sí? Así que él tuvo fe en el Cristo venidero, que aunque él no lo sabía, que ya había llegado y estaba ahí para perdonar todos sus pecados, pero ese Cristo lo estaba mirando. Y a veces no somos conscientes de la presencia de Dios en la oración. Y Dios necesita y quiere, y es su anhelo, que nosotros seamos conscientes de que Él está en nosotros y que Él está por nosotros. Amén. Y que Él lo que busca de nosotros es que nosotros nos rindamos a su voluntad, a su diseño, a su voz y a su dirección en medio de la oración. No, las oraciones efectivas no son no tiene nada que ver ni con la postura ni con la extensión del tiempo. Y aunque es necesario cada vez que usted pueda orar más, añada tiempo a la oración. ¿Alguien dice amén? Porque es bueno, eso es bueno. Amén. Pero no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la forma, si me arrodillo, si me paro, si me tiro porque algunos creen que la posición como que lo hace más, lo acerca un poco más a Dios. Todo eso son mentalidades religiosas. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, es necesario que lo busquen, es necesario que lo conozcan, lo reciban y lo disfruten. Amén. Así que la oración es un asunto de desprendimiento del corazón. Necesitamos ir al tiempo de oración, ¿verdad? Y que quiera el Señor y que esa expresión y ese vocabulario de tiempo de oración se acabe y que podamos vivir lo que dice Pablo, que podamos orar constantemente, incesantemente en el Espíritu, todo el tiempo. Pero mientras eso llega la conciencia de que pase en nuestra vida, vamos a entender la oración como ese tiempo, ese momento que tengo que buscar en mi vida diaria, en mi vida como diaria, en mi tiempo diario, para intimar con Dios. Una relación, la relación de Dios siempre muchas veces la ponen semejante a la relación de un esposo y una esposa. Un esposo y una esposa pueden pasar mucho tiempo juntos y aunque no estén juntos físicamente, están unidos por el pacto. ¿Estás conmigo? Uno puede estar trabajando en una ciudad y en otro país, en otro lugar, pero ellos son esposos porque están unidos por el pacto. Diga, estamos unidos por el pacto. Y el pacto nuevo hecho en la sangre de Cristo, la gloria es que Él está en nosotros. Pero una cosa muy diferente, hablando en términos humanos, para que nos podamos entender, es cuando un esposo y una esposa se van a el lugar secreto, se van a la intimidad, se van a la privacidad. Ya lo que sucede ahí no solamente es por el compromiso, por la legalidad y por el pacto, sino por el amor que mutuamente se tienen. ¿Están conmigo? ¿Me doy a entender, verdad, esta mañana? Entonces, este es el asunto de la oración. Este es el asunto. Objetivamente estamos unidos con Dios. Dios está en nosotros, el Espíritu está en nosotros y no hay una manera que Él pueda estar más cerca de nosotros que donde está. Él nos habita. Él no viene, Él habita. Ahora, cuando oramos, intimamos y quédense con la analogía del esposo y la esposa unidos por un pacto, por un papel, se hablan por teléfono, están distanciados, pero cuando quieren un momento más profundo, de mayor conocimiento, de mayor disfrute, de mayor entendimiento, de mayor comunicación, aún sean sin palabras, entonces los esposos van a ese momento privado.
¿Verdad que sí? Así es la oración para nosotros. Es como ese momento privado entre Dios y nosotros, donde no vamos con careta, vamos desnudos, tal y como somos, tal y como nos sentimos, y nos abrimos a nuestro amado Jesucristo. ¿Me doy a entender en esta mañana? ¿Para qué? Para que esa oración pueda ser en el Espíritu. Entonces, esa oración debe de estar guiada por el Espíritu, iniciada y gestada por el Espíritu. La palabra de Dios y la oración son un dúo dinámico de crecimiento espiritual. Todo el que está aquí quiere crecer en fe y crecer en entendimiento, ¿verdad que sí? Entonces, no solo lo que estudio, no solo lo que escucho, también debo de orar, porque la oración es lo que me va a ayudar a gestionarlo en mi espíritu, a absorberlo. Después que usted sale de escuchar una palabra, una buena canción, en su tiempo de oración debe decir al Señor: yo quiero vivir eso, yo quiero experimentarlo, yo solamente no quiero escucharlo, cantarlo, quiero vivirlo, enséñame. Hay cosas que escucho que no entiendo, que no comprendo, que chocan con mi ideología, con mi criterio, pero dame entendimiento. ¿Alguien puede comprender lo que digo? Sí, la oración es ahí para que nos sirva en ese tiempo, para que nosotros podamos, como bien lo dice Pablo, echar sobre el Señor todas nuestras ansiedades. Entonces, sí podemos ir a la oración, y la oración por el Espíritu, y en el Espíritu Él te va a guiar. Y algo que he aprendido en estos días, ¿verdad? Leyendo un escritor muy preciso en la palabra, Watchman Nee, hablando de la realidad o ilusión o fantasía, ¿verdad? Un libro que él tiene, y hablaba de la necesidad de nosotros tener una conciencia limpia, y hablaba de la conciencia limpia, esto nosotros lo podemos lograr por medio de la intimidad con Dios, por medio de la oración, por medio de este tiempo de intimar, de estar privadamente a sola con el Señor, porque allí donde nosotros tenemos que tratar con nuestros pecados. El pecado Cristo lo resolvió en la cruz. ¿Cuántos lo saben? Que lo venció, lo derrotó como naturaleza. Pero ¿saben algunos que todavía cometen pecado, que son seres humanos? ¿O no? Estoy hablando de querubines, ángeles glorificados aquí. No, usted falla, yo fallo. Pensamos mal, hablamos mal, nos comportamos contrario a Cristo y a su voluntad. Y eso trae a la conciencia de un regenerado una cierta culpa. Wow, hoy mira cómo hablé. Pero si usted no va a la oración, usted tendrá una mentalidad culpable, porque la oración, por medio de la oración, es donde nos ponemos a cuenta con Dios. Y es donde pedimos perdón, y es donde confesamos. Y algo muy interesante, ¿verdad? Que dice que ahí en la oración el Señor nos va a hacer consciente de aquellas cosas, ¿verdad? Que Él está tratando con nosotros. Que Él está tratando con nosotros, no en el bullicio. Aquí por medio de una palabra Dios te puede hablarte algo que quiere tratar contigo, pero Él te puede decir: yo quiero lidiar contigo en esto. Pero usted puede tener un prejuicio contra la predicadora, contra el predicador, y no recibirlo. Pero cuando usted va a la oración, pero cuando usted aquieta su alma, pero cuando usted se calma y le pide al Señor entendimiento, luz, ahí va a venir su voz, ahí va a venir el Espíritu. ¿Alguien dice amén? Y cuando digo venir, lo que realmente quiero decir es: Él se va a manifestar, porque el Espíritu es una persona real, y la oración tiene que estar gobernada por el Espíritu para que pueda ser una oración eficaz y que pueda recibir respuesta. Queremos orar y recibir respuesta, pero queremos orar y recibir respuesta divina respecto al propósito de Dios para nuestra vida, que es primeramente transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Alguien dice amén?
Entonces, muchas cosas sabemos que no es Cristo, que eso no es de Dios, pero eso no quita que nuestra alma, que está en el proceso de transformación, de renovación del entendimiento, la sienta, la diga, la viva y la exprese. Y entonces necesito ese momento de lavarme los pies. Es allí en la oración, ese tipo y figura de lo que Cristo hizo en la última cena, se vive en la comunión de oración de los santos y en la comunión privada. Es allí, es tipo de lavar la conciencia. Cristo con su sangre limpia nuestra conciencia. ¿Y para qué es buena la sangre? Hablando teológicamente, ¿para limpiar qué? Pecados. ¿Sí o no? Significa que cuando nosotros vivimos vida debajo del estándar del Espíritu, no tiene que ser pecados explícitos, sino aquellas cosas que sabemos que no están acorde con la voluntad de Dios y acorde a la palabra. Por sencilla, un regenerado todo lo siente porque está vivo. Si usted puya a un muerto, no lo va a sentir. Si usted le tira lodo a un muerto, ¿lo va a sentir? No, perdón, pero si se lo hace a un vivo, lo va a sentir. Si usted está vestido de blanco y alguien viene con un lapicero y le hace una puntadita azul, ¿se va a ver? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la pureza expone la impureza. Y es bueno que lo sintamos. Es bueno que sintamos que el trato del Señor, pero donde más Él va a tratar con nosotros es en la oración. Imagínense, es como en una casa, es su casa, todo lo que hay allí es de usted, pero hay algo que nosotros lo usamos mucho, pero no nos gusta mucho que se vea, pero siempre lo estamos limpiando. El zafacón. Es necesario, ¿sí o no? Los zafacones, yo soy una que tengo zafacón a donde quiera, en la casa, en mi habitación, en los baños, en la cocina. Todavía no he puesto uno en la sala, pero casi ya lo pensé. Voy a comprar un chiquitico y lo voy a poner en la mesa donde estudio. ¿Para qué? Para ir, ¿por qué? Porque mientras más cómodo, más rápido tú tienes algo desechable y puedes tener dónde echarlo, es mejor. Porque tú salir a caminar ahora, buscar un zafacón por ahí, ¿verdad? Como que incómodo. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso yo lo hago. Pero el zafacón es algo que hay que estarlo limpiando constantemente. Nadie le gusta ese trabajito, pero eso dice de higiene. Diga, higiene. Por eso es que nosotros tenemos que estar en una comunión con Dios, porque la oración, la confesión de nuestras faltas en ese tiempo privado por revelación del Espíritu, no que ahora yo voy a hacer una lista, me voy a comenzar en una meditación trascendental a ver cuánto es pecado y de cuánto yo me tengo que arrepentir. No es así. Diga conmigo, el trato de Dios. Dios ahora mismo con cada uno de nosotros está tratando algo. Está tratando algo de nuestra conducta que no es conforme a Cristo ni al diseño. Algo está tratando Dios. Podemos tener 20, 30, pero cuando tú vas a la oración, Dios va a tratar tal vez uno o dos contigo. Y te lo va a recordar. Yo no sé lo que oran, si le pasa, pero usted puede estar muy distraído porque usted se dispone a orar. Allí usted recuerda una cosa que usted había olvidado y que no había sido consciente, pero que usted hasta se avergüenza de pensar en eso. Y usted, ya eso pasó, ya usted le pidió perdón, pero vuelve y lo piensa. ¿Por qué? No es culpa, no es diablo, olvídese del diablo. Es que Dios quiere tratar, porque puede ser que eso que hiciste hace 20 años lo estás repitiendo otra vez. Estás recayendo otra vez en un pecado del cual ya había sido librado. Y Dios te tiene que recordar lo sucio, lo asqueroso, lo incómodo, lo malo que es, para que si lo hiciste ahora, pares de esa práctica. Si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Alguien dice amén? Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y ¿qué? Y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos, diga, y limpiarnos. Así que nuestra conciencia del alma es como ese zafacón. Tiene que estar siendo limpiada. Y es por medio de la oración, la confesión en el Espíritu. El Espíritu, la oración en el Espíritu
va a producir en nosotros tratos de Dios. Dios dice, Dios está tratando conmigo. ¿Qué significa eso? ¿Estoy sintiendo un calofrío? No, Dios está tratando conmigo y usted sabe que es una urgencia de Dios. Dios te está diciendo algo, te está demandando algo, te está demandando un cambio. El trato de Dios conmigo. ¿Qué significa esa palabra que la hemos idealizado, religiosizado, qué sé yo, el término? ¿Verdad? Dios está tratando conmigo. ¿Por qué? Porque escuchaste una música, pero si Dios no te está diciendo nada específicamente respecto a tu transformación, realmente no hay un trato. Porque Dios lo que quiere es transformarnos de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Dios puede darnos palabras de ánimo, pero eso no es un trato. Eso es una palabra para que tú tomes ánimo, te empoderes y sigas hacia adelante. ¿Verdad que sí? Pero cuando hablamos, diga trato. El trato de Dios es con nuestra alma en el área donde no ha sido transformado y donde Cristo no se está viendo. Y usted dice, usted tiene una tendencia a una ira rara y le da una ira y usted siente, bueno, lo había vencido y de repente usted siente otra vez que está tan vulnerable, tan susceptible, que la mira y yo te quiere pelear y se tropieza y yo te quiere matar a una gente. Entonces cuando tú vas a la oración, el Espíritu Santo te dice, tú estás como susceptible. Dile al que está a tu lado, despierta, te va a dormir ahora. No puede. Diga conmigo, dígale al que está a su lado, está como demasiado susceptible. Suelta, descansa, echa tu ansiedad. Diga, confía en el Señor. ¿Alguien dice amén? Y entonces el Señor, vean con ese trato, él va a venir con esa voz suave, dulce, pero punzante con la verdad. A él no le podemos decir, ¿quién? Yo no hice eso. A mí no fue, usted vio mal. Adiós. No, yo no lo di, no. Pero lo lindo del Espíritu es que Él no viene para acusarte, sino para redarguirte. Él no viene para señalarte ni avergonzarte. Pero imagínense, si nuestra mente y nuestra vida de nuestra conciencia del alma es como un zafacón y la única manera de limpiar es por medio de los tratos de Dios, del Espíritu Santo con nosotros en medio de la oración. Lo repito, nuestra mente o nuestra conciencia es como un zafacón en la casa, ¿verdad? Nosotros recibimos, la gente no habla, nosotros pasamos diferentes experiencias, sentimos diferentes cosas, estamos expuestos. Por eso es que la conciencia del alma se simboliza también con los pies, porque ¿qué es lo que está más expuesto que los pies, hermano? A la contaminación, a la bacteria. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Cómo era la cosa? Tú tenías que lavarse y una cosa extrema, pero sobre todo los pies, diga los pies. Entonces ese simbolismo de lavarse los pies realmente tiene que ver con la conciencia. Cuando Jesús lavó los pies de su discípulo, cuando estaba a sola con ellos, Él les sirvió. Él los limpió físicamente, pero realmente tiene una implicación espiritual. ¿Está conmigo usted? Que estaba trabajando con los pecados, no con los pecados que ya Jesús le había perdonado, con los pecados que ellos todavía estaban luchando. Pero yo sé que aquí nadie lucha con eso, pero por si acaso alguien lo ve y lucha con algún pecado, tiene alguna obra de la carne que no logra vencer, entonces Dios está tratando contigo. Y la manera de poder tratar contigo y darte la estrategia, aparte de las escrituras y todo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho por medio del consejo apostólico, es esa voz del Espíritu. Es esa intuición del Espíritu para tratar contigo. Y entonces una persona que no ore, ¿cómo tendrán los zafacones en esa mente? Levanta la mano y diga aleluya. Por eso es que mientras más tiempo, mejor dicho, pasamos sin ir a intimar con el Señor, más pesado nos sentimos, más difícil se nos pone la cosa. Como que nos van como acumulando un peso, no es en la espalda, es en la conciencia. Diga peso en la conciencia.
Y ahora de manera muy sutil usted sabe que fue redimido, que fue perdonado. Pero algo muy profundo ella le dice, usted está mal, usted está esto. Y comienza la conciencia, porque ese es su trabajo, la conciencia, a acusarte de los pecados que no te has arrepentido. Comenzando por dejar de orar. Samuel dijo, no voy a pecar yo dejando de orar por el pueblo del Señor. Así que es un pecado de omisión dejar de orar. ¿Estás conmigo? Entonces, nada más ahí, entonces esa conciencia que te culpa, es como que el Señor está esperando intimar contigo, para hablar contigo, para tratar contigo, para mostrarte cosas de ti, y si Él quiere mostrártela de alguien, también lo hará. Pero Dios, antes de decirte algo de alguien, créeme que tiene mucho que hablar contigo. Y que tiene mucho que hablar conmigo. ¿Alguien dice amén? Porque nosotros vamos a buscar la revelación a ver qué Dios va a decir de fulana, porque nosotros no queremos de un profeta, tú sabes. Y tenemos ese delirio mesiánico de profeta y que así dice el Señor y que a mí Dios sí me revela. Pero antes de cualquier cosa que Dios lo puede hacer, ¿cuántos saben que Él lo puede hacer? En este proceso de restauración en nuestra vida de oración, Dios va a tratar con nosotros. Diga, pastor. No, y Dios no va a chismear con nadie. No, claro que no. Diga conmigo, Dios está tratando conmigo. Diga, tiene un trato fuerte, fuerte. Dígalo, si aunque usted no lo perciba, Él tiene un trato fuerte con nosotros. Diariamente. ¿Cómo? Si nosotros nos vamos a la oración diariamente a sacar el zafacón, a pedirle perdón al Señor, a pedirle al Señor que tu vida me lleve a la obediencia, que yo pueda cumplir tu propósito, que esa conducta puntual que tú estás tratando ahora, Espíritu Santo, tú la venzas en mí, porque no se trata de hacer, dame fuerza para yo hacerlo, no, Señor, lógralo en mí. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la petición? Señor, lógralo en mí. Lógralo en mí, que tu vida, la vida del Hijo, que es el Hijo que ora. ¿Cuántos saben que Cristo ora? Cristo oraba y Cristo ora, porque dice que Él intercede por nosotros ante el Padre todavía. Eso tiene mucha implicación, la intercesión del Hijo, el cual no vamos a abarcar. Queremos quedarnos en esta parte de orar en el Espíritu. ¿Orar en qué? En el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar conforme a lo que el Espíritu Santo quiere tratar contigo primero. No es que vamos a ir al Señor como acostumbramos, con toda nuestra lista de necesidades y peticiones, de quereres y anhelos, y ya después que soltamos todas nuestras peticiones, la mayoría de veces están impregnadas de naturalidad, de humanidad y de cosas terrenales, de que el Señor nos resuelva la vida terrenal, y el énfasis no está en el reino, ni en la vida espiritual, ni en la transformación de la mente, ni en la transformación de la conducta, ni en la comunión con el cuerpo. O sea, las cosas del reino realmente son muchas veces oraciones que se obvian. ¿Por qué se obvian? Porque se le da más preeminencia a oraciones almáticas, carnales, naturales, basadas en necesidad, en deseos, en lo que quiero conseguir para mi placer, pero Dios quiere que oremos para su placer. Dios quiere que oremos para que Él pueda cumplir su propósito en nuestra vida. No es que usted no pueda pedir por sus necesidades, todo eso tiene su momento, pero la oración apostólica, usted nunca ve a Pablo orando para reprender al diablo ni echar fuera demonios. Usted no ve a Pablo orando para quebrantar. Usted no ve a Pablo orando porque él no tenía y estaba preso y la iglesia no le estaba mandando ofrenda y estaba pidiéndole al Señor, toca a la iglesia para que me ofrende. Usted oyó a Pablo, usted consigue una carta apostólica, una oración apostólica. No, yo oro y doblo mis rodillas para que espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación sean llenándolo a ustedes. Yo oro al Padre, ¿me entienden? Oraban por las cosas eternas. Y créanme que nosotros no estamos ninguno ni por el tobillo de necesidad de la que pasaron los apóstoles. Pero su prioridad de oración era gobernada por el Espíritu, no por el alma. Por el Espíritu, no por la carne.
Nunca oró para que cayera Roma. Usted ve, Señor, derriba Roma ahora, que se vaya el gobierno, que se vaya el PRM, que venga el PLD, que venga el otro, que venga el otro. ¿Usted cree que esas son oraciones que Dios va a oír? Levante la mano y diga aleluya. No. Porque nosotros no somos de este mundo. Y sí que la Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes y todo eso lo implica. Pero estamos hablando de algo más fino. Diga, la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu busca revelar a Cristo y revelar la voluntad de Dios. Diga, orar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Diga, no sabemos qué orar. Pero el Espíritu Santo ora en nosotros. Cuando un cristiano se somete al Espíritu y es guiado por el Espíritu en oración, Dios puede dirigir a esa persona en su voluntad y propósito. Como resultado se logrará el crecimiento en la fe, que es lo que yo creo que todos queremos. ¿Alguien dice amén? Queremos crecer en el entendimiento de la fe. Orar en el Espíritu Santo significa comunicarse con Dios de manera íntima y guiada por Él. De manera íntima y guiada por el Espíritu. Reconociendo nuestra propia incapacidad. Como decía anteriormente, no sé orar. Perfecciona mi oración con la guianza de tu Espíritu. Que el Espíritu interceda en nosotros. Que el Espíritu nos traiga a memoria, a la mente, por lo que Él quiere orar y lo que Él está tratando con nosotros, y que nosotros seamos sensibles para escucharlo, para percibirlo y para orarlo y para rendirnos. ¿Por qué necesitamos orar en el Espíritu? Es algo clave. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu es Dios mismo. ¿Alguien dice amén? El Espíritu conoce la voluntad de Dios y dice que conforme a ella ora. Conforme a ella pide. Así que necesitamos orar en el Espíritu y desear que Él gobierne nuestra oración, porque Él conoce la voluntad de Dios, la voluntad del Padre para nosotros. La voluntad de Dios es presentada en las Escrituras como buena, agradable y perfecta. ¿Alguien lo cree? El Espíritu Santo lo sabe, pero muchas veces nosotros no estamos conscientes. Y lo que para Dios es bueno, agradable y perfecto, para nosotros todavía no lo es. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Llevarnos a internalizar esta verdad, a internalizar esta voluntad y que nosotros podamos rendir la nuestra para que se cumpla la de Dios y que se caigan los argumentos. ¿Alguien dice amén? Vimos que el apóstol Juan exhortó a la oración a la oración diciendo que nosotros debemos de orar confiando en el Señor, sabiendo que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Diga, Dios nos oye. Dios nos oye, mis amados. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Por qué es necesario orar en el Espíritu Santo? Diga, porque Él conoce la voluntad del Padre. ¿Y nosotros queremos conocerla? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos va a revelar. El Espíritu Santo, dice 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, dice la Escritura, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Consolador, el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad, Él le va a dar a conocer, Él le va a hablar, tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, lo profundo que está en Dios para bendición y beneficio de la iglesia, lo profundo del propósito eterno, lo profundo de nuestra debilidad, de nuestra falencia, también de nuestros dones y talentos. Él conoce lo profundo de Dios, pero sabe también que el Espíritu conoce lo profundo del hombre. Lo profundo del hombre, pero nuestra oración no está basada en la profundidad nuestra, sino en la profundidad de Dios. Su amor es profundo, es ancho, es alto, es largo, es inmenso, inmensurable su voluntad, y una mente finita no podría contenerla todo de una. Así que el Señor nos la va revelando por las Escrituras, por la exposición de la palabra y por medio de la oración, poco a poco, por el Espíritu. ¿Alguien quiere conocer la voluntad de Dios para su vida?
La voluntad de Dios para nuestra vida de manera tácita, primeramente es Cristo en nosotros, creciendo. ¿Alguien dice amén? Pero también ese es el propósito eterno de Dios, que lo podamos recibir, conocer, expresar como vida y darlo a conocer. Pero Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes con cada uno, un propósito y muchos planes. El plan que Dios tiene con José no es el mismo que tiene con Johander, ni el que tiene con Daisy, ni con Alcántara o Tolentino. Dios tiene planes, diga planes, que tienen que ver con su mover, con su gracia, manifestándose en esta vida terrenal, para hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Sí, trabajos, Dios provee, Dios abre puertas, Dios da esposo, Dios da esposa. ¿Alguien dice amén? Dios te da dones, te da ministerio, pero también hay un tiempo, hay un ejercicio, hay muchas cosas que debemos conocer que están solo en la potestad del Padre. Que ningún hombre, ni apóstol, ni pastor te la va a decir, que tú tienes que descubrirla en la intimidad, en ese vínculo perfecto que tenemos por Cristo por medio de su sangre, pero dedicando tiempo para oírle. Recuerde la analogía del esposo y la esposa, que no se le olvide lo que le digo. Cuando escuche intimidad, ve a ese esposo que son uno, que ya están unidos por el pacto, pero que necesitan sellar, disfrutar esa unión legal por medio de disfrutarse uno a otro. Dios nos anhela, iglesia. Dios nos anhela. Él, para ponerlo en un término que lo podamos entender, Él nos espera en ese tiempo de rendimiento. Espera que nosotros nos rindamos y entendamos la trascendencia que tiene la oración en el Espíritu. No se limita a un tiempo, no se limita a un lugar, no se limita a un momento, pero nosotros tenemos que ser intencionales para esto. Porque hasta que no tengamos una disciplina plena de oración constante sin fallar, tenemos que ejercitarnos en la fe, ejercitarnos en la oración y hacerlo con intencionalidad. No esperar si no llega la visita, si no me viene un cliente. Yo no sé si usted me está entendiendo. Después que yo vea todos los reels de Instagram y vea todos los comentarios y juegue 300 juegos en el celular, no es porque algunos no tenemos tiempo para orar, pero tenemos tiempo para todo eso. Entonces el problema no es tiempo, el problema es intencionalidad, dedicación. Rompe la barrera de tu conciencia sucia. Ve ante la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor. Confesemos nuestro pecado de dejar de orar, es el primero. De ser descuidado, de ser apático, de ser simple. Vamos a ser sinceros con el Señor para que esa distancia que sentimos en nuestra alma con la conciencia que Él habita en nuestro espíritu se rompa y la oración sea un deleite, sea algo que yo esté buscando. ¿A qué hora es que me qué hora es que me voy a esconder? ¿A qué hora es que me voy a separar? ¿A qué hora es que me voy a sentar? ¿A dónde lo voy a hacer? En el baño, en el balcón, en la sala, debajo de la cama, debajo de una mesa. Pero voy a buscar a mi amado, a mi ser amado, para intimar con Él. Quiero buscar su voz, escuchar su voz, ver que Él está tratando conmigo hoy. No tiene que ser, no, 1 hora y voy a poner reloj. No, dedique el tiempo, comience dedicando el tiempo, el momento, 5, 3, 4 minutos, no importa, pero que se sepa que usted va a eso, a estar, a disfrutar al Señor en la oración. Por la mañana, por la tarde, por la noche, en la madrugada, me levanto, oro lo que deba de orar y vuelvo y me acuesto y me duermo y termino. No sé si usted me está entendiendo. Diga intencionalidad. Porque necesitamos que Dios trate con nosotros. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos conocer su voluntad. De manera corporativa la descubrimos por la palabra. Claro que sí, pero también por el Espíritu. Y de manera personal necesitamos saber su plan. Para nosotros dejar de estar dando vueltas alrededor de un monte, tocando puertas que nunca se van a abrir. ¿Alguien me está entendiendo? Porque nunca fue la puerta que Dios dispuso para ti. ¿Verdad? Lidiando y estando con vínculo con gente tóxica que nunca Dios la destinó para que tuviera un vínculo contigo. Pero insistimos e insistimos y sufrimos y sufrimos y sufrimos porque no buscamos la voz de Dios. ¿Estás conmigo?
Que el Señor nos alumbre en esta mañana. Que el Señor produzca en nosotros un fresco y ardiente deseo de hablar y comunicarnos con Él por el Espíritu. Porque usted tiene un espíritu que ama a Dios, que está lleno de Dios. La lucha está en su alma, que se rompa el velo de la mente, del alma. La mente enemistada, distanciada, que no encuentra qué es lo que va a decir. No diga nada. Vaya a ese lugar, quédese callado, ponga un instrumental. Escuche, Señor, aquí estoy. Sabe que tengo situaciones en mi alma, velos en mi alma, dificultades en mi disciplina, pero en ti yo lo puedo lograr. Y tú lo puedes hacer a través de mí. Diga conmigo, orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, alguna persona pensaba que solamente en lengua. No, orar en el Espíritu es orar bajo la guianza del Espíritu. Y orar lo que Dios quiere que tú ores. Tal vez el alma se quiere ir para allá, pero el Espíritu Santo te puede traer una gente que tú ni conoces. Un nombre que tú ni conoces. O alguien que viste hace rato. Y te va a traer esa percepción de ese amigo, de ese familiar. Y tú no sabes por qué pienso en esa gente. Y te va a traer carga. Te va a traer una carga. Te va a traer una percepción. ¿Alguien me está entendiendo en esta semana? Después de tener una visión, estaba orando por Andrileni en la tarde, y estaba ahí en mi casa, en la mecedora, orando la tarde entera, orando por ella, por la visión conforme a lo que había visto, y que yo sé que el Señor la libró, amén. Y ella tuvo un inconveniente acá en la Juan Bosch, pero Dios la guardó, Dios la libró, porque hubiese podido ser peor, pero la carga del Espíritu, no por mi oración, por su voluntad. ¿Alguien me está entendiendo? Es su voluntad, pero Dios necesita un vehículo por medio del cual Él fluir, y tú eres ese canal. Dios quiere fluir a través de ti, y tal vez tú no puedas darle dinero a una persona para que resuelva su problema económico, porque no lo tienes, pero tú puedes orar. Tú no puedes sanarlo, y si Dios quiere te puede usar para sanarlo, pero puedes orar. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué es el punto principal? Que seamos guiados por el Espíritu. A veces tenemos una percepción y la ignoramos porque estamos en muchas cosas, pero donde usted reciba la intuición, allí ore. Está trabajando, está en el carro, está caminando, está lavando, ore, porque esto es algo espiritual. El Señor le dijo, vendrá un tiempo donde la adoración no será ni en Jerusalén, ni será aquí en este monte, sino lo que adoren en el Espíritu. Lo que adoren en el Espíritu, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La oración se trata del Espíritu. Del Espíritu. Es la oración que impacta, es la oración que interviene, es la oración que nos va a cambiar, porque va a producir la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos orar en el Espíritu Santo? Porque Él es que conoce la voluntad. Nosotros somos completos ignorantes de la voluntad de Dios y de sus planes. Y aunque lo sepamos objetivamente, muchas veces no lo podemos gestionar, no lo podemos practicar. Pero el Espíritu te va a dar la vida, te va a dar el querer como el hacer, para hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Y el Espíritu te va a guiar a toda verdad. ¿Por qué tenemos que orar en el Espíritu? Porque queremos hacer su voluntad. ¿Y quién conoce la voluntad de Dios? Porque es importante tener conocimiento de su voluntad y orar para que esta voluntad se establezca en nuestra alma. Porque Jesús dijo algo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. En este punto podemos ver con más relevancia, ¿verdad? ¿Por qué es necesario orar en el Espíritu? Porque vamos a orar conforme a su voluntad y necesitamos conocer su voluntad, porque si no entiendo, amo y tomo la voluntad de Dios como lo que es buena, agradable y perfecta, que es los planes de Dios en Cristo para nosotros, amén, entonces me voy a estar de manera indirecta excluyendo del gobierno de Dios. Escuche lo que Jesús dijo, y usted se lo sabe el texto.
No todo el que me dice, ayúdeme, dígalo en voz alta. Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino. Sino solo, y este solo es puntual, Mateo 7:21, el que hace la voluntad de mi Padre. Así que nosotros queremos que el Señor en nosotros poder rendir nuestra voluntad para que el Espíritu nos lleve a hacer la voluntad del Padre. En este punto podemos ver que es la oración en el Espíritu es relevante. Es relevante y es necesaria. ¿Alguien dice amén? Para poder conocer la voluntad de Dios. El salmista oraba en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. Hermosa oración, ¿verdad que sí? Puede levantar su mano y decirlo, diga conmigo, Padre Celestial, enséñame, llévame, guíame a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu lo logre en mí y me libre de los terrenos pantanosos y llenos de obstáculos. ¿Alguien dice amén? ¿Ha tenido que traspasar a ver si un día con muchos obstáculos? Usted dice, este día no estuvo fácil. ¿Ha tenido usted un día así? Con muchos obstáculos, usted siente que hizo todo, pero se movió como en un pantano y no hizo nada, nada se movió. Ese es el momento, en medio de su momento, orar, invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que Él nos libre de los obstáculos, para que saque nuestra alma de los pantanos, de los pozos cenagosos, donde solo damos vueltas, nos movemos, hacemos, pero no avanzamos. Tenemos que invocar al Señor para que su gracia se exprese de manera puntual e intervenga nuestra mente cautiva o sentimientos ensombrecidos por las tinieblas y su luz alumbre en nuestro interior. En Romanos 8:27, ahí es que vemos en las Escrituras que Dios examina el corazón, que Él conoce la intención del Espíritu, dice el apóstol, y que el Espíritu, al conocer la intención del Padre, intercede por nosotros. En el Salmo 5, verso 12, el salmista dice, porque tú, Señor, bendice a los justos, ¿cuál escudo los rodeas con tu voluntad? Diga, la voluntad de Dios es mi cobertura. Dígaselo a alguien así bajito ya que está diciendo, bueno. Diga, ella es tu protección. No importa dónde estés ni cómo estés. Lo que tienes que asegurar, no importa lo que sientas ni lo que esté ocurriendo, y que no pensemos cuando las cosas, ¿verdad?, no nos vayan como nosotros queremos, que eso es una hechicería, una brujería, una obra del diablo, o que Dios nos dejó de escuchar, o que Dios nos dejó solo en el camino. No, seamos gente de fe. Cristo está en nosotros. Él va a cumplir su voluntad. Él nos va a llevar conforme a lo que Él predestinó para nuestra vida en el Señor. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. ¿Alguien dice amén? Así que el salmista decía, tu escudo, tú me rodeas con tu escudo, y tu voluntad para mí es un escudo que me rodea. La voluntad de Dios es tu lugar seguro. En una ocasión dice que los israelitas llegaron después de andar en un desierto árido, usted sabe, en el desierto días y días, y no tenían agua, y llegaron a un lugar que llamaban, que era un oasis, y allí habían palmeras, y allí habían cosas buenas, pero cuando la nube se movió hacia el centro del desierto, donde aparentemente no había ni palmera, ni había agua, ni había río, ¿sabe qué tuvo que hacer el pueblo? Moverse. Y no, si hubiésemos ido tal vez nosotros, pero aquí estamos bien, como que no son 40 años, déjenos aquí hay palmera, aquí hay agua, ahí está Elohim, ¿verdad? Creo que así se llamaba, Andileri, ayúdame ahí, ¿verdad? Y llegaron ahí a ese lugar de placer, Dios le dio un respiro, ¿verdad? Pero la seguridad no estaba en Elohim, la seguridad no estaba allí en ese lugar, no recuerdo correctamente el nombre, en ese oasis, pero tenía un nombre, allí, sino que la seguridad estaba en Dios. ¿Estaba en quién? Así que cuando la nube se movió, ¿qué ellos tuvieron que hacer?
moverse. Dile que está a tu lado, no importa que no vea agua, no importa que no vea palmera, la voluntad de Dios es tu escudo, es tu cobertura, es lo que te da seguridad. ¿Alguien dice amén y le da un aplauso al Señor? Tengo muchas otras cosas que decirle, pero lo voy a dejar hasta aquí. La semana que viene vamos a ver 4 aspectos de la voluntad de Dios. Porque queremos conocer la voluntad de Dios. Elín. El oasis se llamaba Elín. Amén. Pero ellos tuvieron que moverse de Elín y ir al centro del desierto. ¿Por qué? Como bien dice una canción, la seguridad está bajo la gracia del Señor. Necesitamos, amado, poder volver a orar en el Espíritu. A veces vamos a la oración con mucha ansiedad, mucho apresuramiento. Sí, con carga, es legal que vayamos con carga, pero debemos también de ir a descargar. También vamos con nuestras agendas y nuestras peticiones, pero el reto de Dios para nosotros hoy es poder orar en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, abrir el corazón al Espíritu y que Él trate con esas cosas oscuras de nuestra alma, porque allí nuestra conciencia van a ser limpiadas. ¿Alguien dice amén? Por el Espíritu podemos percibir y podemos conocer la voluntad de Dios. Por el Espíritu y la palabra. Por eso hablamos de la santísima fe, que es la verdad, la palabra, la verdad presente. Pero necesitamos también la oración. Porque sin oración no hay gestión, no hay internalización de estas verdades. Oramos al Señor para que la conciencia sea limpiada. Y lo que percibo muy fuerte en mi espíritu es que hay cosas muy puntuales que Dios está tratando con nosotros, pero como no estamos orando, Dios no está logrando avanzar en nosotros. Escuche, como no estamos orando como el Espíritu quiere, porque no es la oración ritual, oro para salir de mi casa, que Dios me proteja, que no me pase nada malo. ¿Está bien esa oración? Claro. No es la oración, contamos, bueno, vamos a acostar, en paz me acostaré, así mismo dormiré, nada más nos falta presinano. Y ya, no es esa oración, escucha, Dios te está llamando a una conversación seria con Él. Para que tú le digas a Él lo que no le ha dicho ni a tu psicólogo, ni a tu psiquiatra, ni a tu médico, ni a tu pastor, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu hija, ni a tu hijo. Dios quiere y ama escucharnos. Nosotros amamos escuchar la voz de nuestro Señor. Amamos escuchar la voz de nuestro pastor. Y yo quisiera creer que sí que amamos esa voz. Amén. Y mientras más íntima la escuchamos, no importa que nos esté reprendiendo, disciplinando, más la amamos porque sabemos que nace de su pura intención y de su pura gracia y su puro amor para bien de nosotros. Pero Dios quiere escucharnos. Dios quiere, no es que Él no sabe, pero Él quiere escucharnos. El problema de las mujeres, esto se generaliza a veces para los hombres en cuanto a la oración, que nosotras hablamos, pero cuando una mujer se calla, diga, hay problema. Y nosotras decimos, pero él sabe porque yo estoy así, las casadas. Él sabe, pero nosotras no nos sentimos desahogadas hasta que le decimos lo que él sabe. Ay, no me ponga su cara de inocentes, casadas. Y el esposo sabe, pero el esposo lo que no quiere hinchinchar y tocar esa tecla para que no vaya a explotar una bomba. Pero se queda tranquilo y también esperando. Entonces el Señor sabe, diga, el Señor sabe. El Señor sabe lo que te agobia, lo que te frustra, lo que te cansa, hasta de ti misma, porque uno se harta hasta de uno mismo. Aquí entre usted y yo, aquí mire, entre usted y yo. ¿Sí o no? Sí. Entonces voy a decir, Señor, ya yo lo he hecho.
hazlo tú ahora. Ya yo lo he intentado, he hecho mi obra, ya me cansé, entro en tu reposo. Uno se carga con las cosas de la vida, con los hijos, con mamá, con el esposo, con lo que tiene que tener, pero que no lo tiene, con tantas cosas. Y el Señor ve nuestra alma cargada. Y el Señor dice, vengan a mí, los que están cargados y trabajados, turbados, y yo le haré descansar. ¿Sabe por qué caminamos con ese peso? Porque la intuición del Espíritu nos está diciendo, ora. Entonces te dice, ya yo oro demasiado por esa gente. Ya yo no oro más. Pero entonces no ora, pero lo tiene cargado en el corazón. Suéltalo en oración. ¿Me está entendiendo? Ya no lo trate de gestionar tú en un cambio impuesto, obligado o manipulado. La situación o la persona. ¿Me está entendiendo, José? Si no, ¿qué tienes que hacer ahora? Gestionarlo en oración. Por amor a Dios y por amor a ti mismo. Por amor a Dios y por amor a ti mismo, a ti misma. Amén. Entonces, el Espíritu Santo va a tratar, ya está tratando, pero usted va a ser más consciente después de esta palabra. Hay cosas que Él está tratando, que tú estás tratando de resolver, pero que Él está esperando que tú lo rindas, que tú derribes ese ídolo, que quite, porque todo aquello que nos quita la paz, que nos roba la paz, que se lleva nuestra felicidad, que nos turba, que nos deprime, que nos aburre, es un ídolo. ¿Quieres descubrir un ídolo? ¿Quién tiene tanto poder para cambiar tu ánimo y tu humor? Es un ídolo. Levanta la mano. El que tiene poder para cambiar tu ánimo y tu humor, el nuestro, puede ser un ídolo. Y ese ídolo va a ser derribado del corazón. No es que Dios lo va a cambiar o que va a cambiar las circunstancias, es que te va a cambiar a ti. ¿Por qué? Porque cuando Dios te cambia a ti, no importa lo que pase, no importa lo que digan y no importa quién. Las circunstancias podrán ser la misma, pero el que ora nunca se queda igual. Dios transforma al que ora. Dios transforma al que se hace uno con Él por medio de confiar y la fe en Cristo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, Dios está tratando conmigo y voy a soltarlo todo en sus manos. ¿Alguien dice amén? Diga, vamos a orar en el Espíritu y con el Espíritu y en el Espíritu Santo. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo anhela? Todo lo que esto implica lo podemos comprender con la mente natural, pero el Espíritu te va a hacer entender lo que eso significa. Por tus hijos, por tus hijas, por la circunstancia, por tu vida espiritual. Dios va a intervenir cuando tú confíes y expreses esa confianza por medio de la oración. Él va a intervenir, pero no haciendo lo que tú quieres, sino haciendo su voluntad. ¿Y qué es lo que queremos? Su voluntad. Hacer tu voluntad, dijo Cristo, Padre, me ha agradado. Aunque sea esperar, aunque sea que ir a una cruz a morir, dice Jesús, me agradó, porque ese era tu voluntad. Que el Señor nos dé la expresión de ese amor a su voluntad.